Le quiero mandar un fuerte agradecimiento especial a los miembros del canal que contribuyen en apoyar mi contenido en YouTube. Recuerda que también te puedes unir por menos de 10 pesos mexicanos, los quiero mucho gente hermosa de YouTube. La siguiente historia transcurre en el año de 1917, exactamente en la frontera de los países de Alemania y Francia. Durante la Primera Guerra Mundial, en dichos eventos los alemanes intentaban desesperadamente destruir totalmente la defensa fronteriza del país de Francia, así de esta manera poder abrir las puertas para una invasión completa hacia dicho país, pero desgraciadamente para los alemanes, los franceses defenderían con espada y escudo sus fronteras con todo el poderío militar que tuvieran a su disposición. Así de esta manera y durante mucho tiempo los alemanes querían invadir, pero los franceses no lo permitirían. Prácticamente sería un juego de estira y afloja. Así de esta manera, ambos bandos esperarían que el contrincante cometiera un error y así aprovechar la oportunidad para acertar un golpe duro hacia el enemigo, pero para la gran desgracia de los alemanes y de los franceses, su conflicto armado sería por mucho la última de sus preocupaciones, porque gracias a su enfrentamiento armado y con sanguinarios resultados, debido a las grandes cantidades de vidas humanas que se ha cobrado esta guerra, llamarían sin querer la atención de un invitado no deseado proveniente del espacio exterior. A este individuo tan peculiar, le atrae muchísimo la atención las guerras más crueles y sanguinarias posibles, y pese a que las condiciones climáticas no eran las más favorables para este individuo, aún así hizo una excepción y lo pasó por alto, porque después de todo, tenía todas las ganas de unirse a esta batalla humana, pero no sería para apoyar algún bando humano en particular, ni mucho menos ayudaría de alguna forma, por supuesto que no, porque lo que busca este individuo del espacio es precisamente una buena y digna cacería, porque una de sus metas es la búsqueda de las mejores presas, para que así les pueda brindar los mejores trofeos de cacería, y así ganar el máximo honor posible para este mismo y también para el clan el cual pertenece, y así de esta manera demostrar que es un excelente y honorable cazador Yautja. Esta es la historia de cómo un solitario depredador logró por sus propias manos a temblar a los dos mejores ejércitos que participaron en la Primera Guerra Mundial. Para finales del año de 1917, en la frontera de los países de Francia y Alemania, el conflicto armado había cobrado la vida no solo de decenas, ni cientos, sino la vida de miles de millones de personas, tanto para el país de Francia así como de Alemania. Gracias a eso la guerra en la frontera se había calmado relativamente poco debido a la escasez de soldados, debido a que por el momento ninguno de los dos bandos iba a recibir más asistencia de unidades de soldados por algunas semanas más, debido a que en otras partes de Europa, los conflictos se habían vuelto muchísimo más intensos y agresivos. Por ello se necesitaba enviar a una gran cantidad de soldados para asegurar una victoria, ya sea para los aliados o para los países miembros del eje. Debido a esto la frontera de Francia y Alemania se había vuelto un páramo casi totalmente inactivo y por supuesto putrefacto, porque a la falta de personal, les era difícil, o mejor dicho en palabras más sencillas, les era imposible retirar del campo de batalla los cientos de cadáveres humanos y de caballos en avanzados estados de putrefacción, así que durante todo el día y toda la noche la única cosa que podrían oler los soldados es el olor de miles de cadáveres siendo devorados por animales carroñeros, y también podrían escuchar el sonido de miles de moscas, más allá del terrible olor que se encontraba esparcidos por las trincheras de la frontera. También había una fuerte escasez de comida y de agua, así que solo escuetar
cuestión de tiempo para que los soldados murieran por la precaria situación en la que se encontraban. Las cosas no se podrían poner aún más peor, hasta que en una noche el depredador llegó al campo de batalla, siendo atraído por el olor a muerte y por el conflicto armado de los humanos. El depredador vería esta escena como la oportunidad perfecta para su cacería, así que sin perder el tiempo dio inicio a su honorable cacería. Durante los primeros días el depredador vería y estudiaría atentamente a sus presas, viendo y analizando a detalle sus movimientos, sus armas, buenas presas para su colección personal de trofeos de cacerías. Tras algunos días estudiando a sus presas, el depredador decidiría que es momento de empezar a cazarlo, así que empezaría por matar y descuartizar a los soldados que se quedaban de guardia nocturnos. Fácil de matarlos para el depredador es, debido a que los solía engañar con bastante facilidad, con imitar las voces de sus compañeros gracias a su máscara biónica, la cual podría replicar y formar oraciones con las voces que escuchaba el depredador. Así de esta manera empezaron a encontrar tantos los alemanes como los franceses, los cuerpos sin vida de sus compañeros, los cuales les solía faltar totalmente su piel, gran parte de sus órganos y por supuesto uno que otro carecía totalmente de su columna vertebral, el cual el experimentado depredador lo tomaba como trofeo de cacería. Muchas de esas noches, los soldados intentaban defenderse desesperadamente del depredador, pero desgraciadamente sus armas no tendrían mucho efecto, debido a la baja potencia de fuego y gracias a la armadura y gruesa piel y músculos del Yautja. Tras asesinar por varios días a los guardias nocturnos y jugar un poco con sus presas al dejarles a plena vista los cadáveres mutilados de sus amigos y compañeros, sería el momento de iniciar un combate cara a cara. Para este punto de la historia tanto los franceses como los alemanes se encontraban totalmente aterrados ante el monstruo que los acechaba por las noches. Al principio, cuando empezaron a encontrar los cadáveres de sus compañeros, creyeron que se trataba del enemigo, pero rápidamente esa teoría fue descartada, debido a que no tenía sentido que el enemigo solo llegara a matar y a descuartizar los cuerpos, y para que al final estos se fueran sin intentar apoderarse de la trinchera fronteriza. De esta manera ambos bandos, desesperados por la situación, intentaron pedir refuerzos a sus comandos centrales para lidiar con aquello que se escondía en el páramo putrefacto y que lentamente se encontraba asesinando uno a uno a los soldados. Para la sorpresa de los franceses y alemanes, tendrían refuerzos mañana por la mañana. Hasta entonces tendrían que aguantar todo el tiempo posible. Los líderes de la cadena militar pensaron que ya era tiempo de enviar más tropas hacia la frontera, sea cual sea el motivo. Ahora tendrían más posibilidades de sobrevivir o quizás no, porque esa misma noche el depredador había decidido a salir a cazarlos directamente. En esa misma noche los soldados franceses se encontraban todos juntos en uno de los cuartos subterráneos de las trincheras, pese a que tenían deberes que cumplir. Ninguno tenía el coraje de salir de noche porque no querían ser la siguiente víctima del monstruo que los acechaba. Justo en ese momento de angustia, de frío y de miedo, los franceses escucharon repentinamente el sonido de gritos y de cientos de disparos provenientes de las trincheras de los alemanes. Por ello los franceses decidieron salir del cuarto y a ver qué sucedía exactamente. Tras salir y mirar por arriba del muro de la trinchera, los franceses podrían oír claramente los gritos de horror y terror absoluto de los soldados alemanes. Claramente estaban siendo atacados por algo, quizás por el monstruo. Pese a que los alemanes son sus enemigos, aún así los soldados franceses sentían tristeza al escuchar los gritos desesperados de los alemanes al no querer morir a manos de aquel monstruo. Los minutos pasaron y conforme avanzó el tiempo, el sonido de la munición pesada, las bombas, los disparos y los gritos cesaron completamente, pese a que sus trincheras están separadas por cientos de metros. Aún así los franceses fueron capaces de ver los destellos de luz producidos por las armas alemanas, hasta que eventualmente se apagaron y junto con ello el silencio reinó en el páramo.
Los franceses, asustados y aterrados al presenciar tal escenario, decidirían irse a ocultarse, porque no querían ser las próximas víctimas de aquel monstruo, y justo cuando todos se disponían a bajar la mirada de la pared de la trinchera, fue en ese momento que verían salir de la oscuridad de la noche a un soldado alemán corriendo a toda prisa hacia la trinchera de los franceses. Este mismo iba corriendo sin ningún tipo de armas, y agitando desesperadamente una bandera blanca en señal de rendición, y que evidentemente que no le dispararán. Los franceses al ver esto dudaron en qué hacer. Después de todo, aquel que venía corriendo es su enemigo, pero antes que pudieran tener más tiempo para pensar en la situación, vieron con sus propios ojos aterrados el momento exacto en el que el cuerpo del soldado alemán fue partido totalmente a la mitad por una cuchilla circular que vino volando desde varios metros hacia atrás del alemán, exactamente desde la oscuridad donde no alcanzaba a ver el ojo humano. Los franceses, aterrados y totalmente asustados al presenciar la horrible muerte del alemán, el cual decidieron lanzar una bengala para iluminar la oscuridad de la noche y finalmente ver que era aquello que asesinó al pobre soldado alemán de una forma tan sangrienta y esporádica. La bengala se lanzó al cielo nocturno, y cuando ésta iluminó parcialmente la noche oscura, los soldados franceses no podrían dar por hecho lo que observaban con sus propios ojos. A los lejos veían la figura de un monstruo demasiado grande y alto. Poseía en gran parte de su cuerpo una armadura bastante cubierta de sangre y de suciedad. En una de sus manos traía varias columnas vertebrales humanas, las cuales habían sido recientemente arrancadas, y en la otra poseía la cuchilla circular que había asesinado recientemente al pobre soldado alemán. El depredador, al notar que fue descubierto por los soldados franceses, empezaría a utilizar su sistema de camuflaje y antes de desaparecer totalmente ante la vista de los franceses, soltaría un grito que daría inicio a su feroz batalla que acaba de empezar. Una vez que el depredador acabó de realizar su grito de cacería, posteriormente comenzó a desplazarse rápidamente hacia la dirección de las trincheras de los soldados franceses, pese a que el experimentado depredador se encontraba camuflajeado gracias a su sistema de invisibilidad de su armadura corporal y estar con la ventaja de aprovechar la oscuridad de la noche para desplazarse de una manera muchísimo más sigilosa. Aún así, los franceses podrían dilucidar la trayectoria del depredador gracias a que este mismo golpeaba fuertemente el suelo del campo de batalla al momento de estar corriendo. Gracias a ello, los soldados franceses se pusieron manos a la obra y comenzaron a disparar fuertes ráfagas de munición de alto calibre de varias ametralladoras Vickers que habían sido montadas en las paredes de las trincheras. Tras unos breves segundos de fuertes e intensos disparos de alto calibre a manos de los franceses, estos se detuvieron al percatarse que habían estado disparando hacia el lugar equivocado. Esto es debido porque perdieron el rastro del monstruo y ahora, este podría estar en cualquier parte de los enormes complejos de las trincheras. Con esto en mente, reinó el miedo y al mismo tiempo un silencio llenó totalmente el ambiente del lugar. Junto con ello, los franceses se encontrarían en posición defensiva y de alerta, a la espera de disparar al oír o ver cualquier señal que delate la ubicación del monstruo. Así, pese a que habían pasado pocos segundos, para los soldados temerosos pasaron minutos, horas, hasta incluso habían perdido la noción del tiempo al estar totalmente en silencio en la oscuridad de la noche. A la espera de ser atacados por las crueles y sanguinarias manos del depredador, lo único que podrían escuchar claramente es el latido acelerado de sus corazones presas del miedo absoluto de la situación.
Los soldados con sus armas listas, mirarían en todas direcciones a la búsqueda del monstruo, hasta que repentinamente el silencio se rompió cuando los soldados vieron una luz proveniente de un lugar muy cercano a ello y acto seguido se escuchó un fuerte estruendo y junto con ello la muerte de 2 soldados franceses. Estos habían sido asesinados por la arma de plasma personal con mirada automática del depredador, la misma que había disparado y destrozado los estómagos de aquellos 2 soldados. Para cuanto los demás soldados franceses pudieron procesar rápidamente toda la información en sus cerebros sobre lo que acaba de ocurrir frente a sus ojos, ya era demasiado tarde porque algunos metros hacia el frente de ellos, el depredador había lanzado su red comprimidora hacia uno de los soldados, este mismo fue capturado por dicha red, y acto seguido la misma red comenzó a comprimir el pobre cuerpo del francés. Pese a sus desesperados gritos de ayuda, nadie podría salvarlo de su inevitable muerte, debido a que esta red era prácticamente imposible de romper por herramientas o armas humanas, así que pese a los intentos desesperados de los demás soldados de liberar a su compañero de la red comprimidora, al final no pudieron salvarlo y al cabo de unos pocos segundos el cuerpo entero del soldado quedó en el suelo y reducido en una pequeña montaña de carne y vísceras finamente cortadas por la red. Tras presenciar este horrible acto, uno de los franceses se armaría de ira y de coraje, para enfrentarse cara a cara contra el depredador, así que el soldado disparó frenéticamente hacia el depredador mientras corría y gritaba por los nombres de sus compañeros caídos, pero pese a los enormes deseos del francés en vengar a sus compañeros caídos, estos serían totalmente inútiles porque una vez que disparó todas las balas de su arma fusil Lebel, el hombre notarían con muchísimo terror que no le había hecho ningún tipo de daño al monstruo y pese a que este se quedó totalmente quieto a recibir abiertamente todos los disparos, aún así no recibió ninguna herida y era el turno del depredador de atacar, así que agarró con extrema fuerza y violencia el hombro del soldado francés y con la otra mano golpeó en múltiples ocasiones el rostro del pobre hombre. Gracias a la fuerza brutal del depredador, fue la razón por la cual le pudo romper todos los huesos de la cara del francés con bastante facilidad, y pese a que el hombre ya se encontraba en un estado casi moribundo, el depredador no pararía hasta acabar con la vida de una digna presa, así que propinó un último golpe con todas sus fuerzas y consiguió atravesar totalmente la cabeza del moribundo francés. Ahora definitivamente se había muerto aquel hombre. Tras presenciar este acto de extrema violencia, los pocos soldados franceses que quedaban comenzarían a disparar y atacar con toda la potencia de fuego que tenían a su disposición para acabar con la vida de aquel monstruo, y pese a dispararle al depredador con armas de alto calibre, aún así no sería suficiente para matarlo. Uno en uno los soldados comenzaron a correr desesperadamente hacia otros lugares de las trincheras en el intento de huir del depredador, pero esto sin importar a dónde estuvieran, serían cazados sin piedad. Uno a uno los pocos soldados comenzaron a ser cazados por el depredador. Uno de los franceses murió siendo apuñalado directamente en el estómago por la cuchilla de mano del depredador, otro fue asesinado al ser empalado contra una pared por la lanza retráctil del monstruo, algunos más murieron por los disparos de plasma del arma del Yautja y otros más murieron al intentar combatir mano a mano contra el cazador de humanos. Y junto con la muerte de todos los soldados franceses, llegó finalmente la luz del amanecer, y también el final de la cacería del depredador. Este estaría sumamente satisfecho al tener excelentes rivales como presas, y pese a que salió ligeramente herido por todo el daño ocasionado por los soldados, aún así para el veterano Yautja, esas heridas también son trofeos y un fuertemente símbolo de una honorable cacería. Al final los refuerzos de los franceses como de los alemanes llegaron a las trincheras fronterizas, pero al llegar dieron con un panorama totalmente aterrador al ver todos los cuerpos desmembrados de sus compañeros carentes de piel y de columnas vertebrales.
Mientras que uno de los depredadores se encontraba celebrando el final de su honorable cacería en contra de los soldados alemanes y franceses que habían hecho varios intentos desesperados para poder acabar con la vida del experimentado Yautja, pero pese a ello, sus intentos fueron totalmente en vano y todos y cada uno de ellos murieron de formas violentas y aterradoras a manos del depredador. Mientras estos eventos ocurrían en otra parte del mundo, exactamente ubicado en el gigantesco y peligroso bosque de Siberia, el cual se encuentra dentro de las fronteras de la Unión Soviética. En dicho bosque se hallaba un grupo de soldados soviéticos, los cuales también se encontraban sumergidos en su propia cacería personal. Debido a que habían tenido informes de otros grupos de soldados así como de habitantes cercanos del bosque siberiano, los cuales reportaban que hace un par de semanas comenzaron a encontrarse a los animales de sus granjas muertos o incluso habían desaparecido totalmente. Algunos de estos cadáveres tenían claras señales que habían sido cruelmente asesinados por métodos extraños. Uno de ellos sería que les drenaban la mayor parte de la sangre de sus cuerpos. A otros les faltaba varias partes de sus órganos vitales, tales como los ojos, pulmones, hígados, pieles, huesos, corazones y sus cerebros. Tras presenciar estos actos de suma crueldad en contra de sus animales, los granjeros comenzaron a defenderse de aquello que mataba a sus animales. Aún así, pese a sus esfuerzos, es bastante difícil encontrar al responsable de estos delitos, porque aquello que acecha en la oscuridad tan solo salía en las noches al parecer, y cuanto salía, siempre dejaba cadáveres a su paso. La situación comenzó a escalar más y más hasta que eventualmente aquello que acecha en las noches comenzó a cazar y asesinar a los niños y niñas de los pueblos. Primero fueron desapariciones, pero después vendrían la oleada de cadáveres infantiles que comenzó a hundir a todos los pueblos cercanos del bosque siberiano. Los pobres niños sufrían una muerte inclusive muchísimo más peor que de los animales, porque al parecer no solo les sacaban todos los órganos, sino también que los maltrataban y torturaban mientras los niños iban siendo devorados poco a poco, hasta que eventualmente el cálido y cruel abrazo de la muerte se los llevaba lejos de este mundo para dejar de sufrir. Pero incluso aquel monstruo encontró una forma de superar sus límites de crueldad y comenzó a cazar y descuartizar tanto a infantes como a ancianos, y eventualmente comenzó a raptar mujeres de todas las edades. Nunca se encontraron sus cadáveres, así que siguen desaparecidas. A causa de estos horribles eventos, fue entonces que los campesinos y granjeros comenzaron a solicitar ayuda urgentemente del gobierno de la Unión Soviética para encontrar y exterminar de una vez por todas aquello que aterrorizaba en su totalidad a los ciudadanos soviéticos. Ya anteriormente varios grupos de soldados y militares habían ingresado al bosque y hallar a la criatura, pero nunca más se les volvió a ver con vida o muertos. Por ello el gobierno optó por mandar uno de los mejores escuadrones de soldados que podría disponer el orgulloso país soviético. Si ellos no podrían encontrar y asesinar al monstruo, entonces nada podría. Y sería por ahora el último intento del gobierno en tomar cartas en el asunto, porque después de todo se encontraban en la Gran Guerra y todas sus tropas de soldados se encontraban en el frente de batalla. Mientras que el grupo de soldados se adentraban más y más en las profundidades desconocidas del bosque montados a caballo, más se acercaban hacia sus propias y horribles muertes. Debido a que aquello que tanto buscaban, no era algo de este mundo, sino otro muy diferente y al mismo tiempo extremadamente peligroso y perturbador. Mientras que los soldados avanzaban hacia dentro del bosque en la búsqueda de cualquier pista que pueda delatar el paradero del monstruo devora humanos. Pero lo que ninguno de ellos se había dado cuenta era que tenían compañía. A pocos metros de distancia y usando las enormes y resistentes ramas de los árboles para moverse por el bosque libremente, se encontraba un joven depredador. Un sangre joven que estaría buscando una presa honorable. Este mismo había sido atraído por el olor a muerte y sangre que se había estado derramado por semanas en los pueblos cercanos al bosque. Por eso mismo decidió iniciar su cacería en contra del mismo monstruo que los soviéticos están buscando. Pese a la inexperiencia del joven Yautja y teniendo en cuenta que tenía a su disposición un equipo extremadamente limitado, aún así estaba 100% seguro de sus habilidades para encontrar al monstruo devora humanos. Pero pese a sus intentos de rastreo aún no hallaría el escondite del monstruo. Es por eso que el depredador decidiría seguir de cerca a los soldados soviéticos para así atraer posiblemente al monstruo y matarlo de una buena vez.
Así de esta manera tantos los soviéticos como el depredador estuvieron durante varias horas adentrándose más y más en las profundidades del bosque, hasta que eventualmente ambos grupos encontrarían rastros recientes del monstruo, indicando que se acercaban a su escondite. Mientras más avanzaban, más señales del monstruo podrían ver y ninguna era bonita. Este había estado asesinando brutalmente a la mayoría de los animales del bosque, desde conejos hasta osos adultos, dejando sus cadáveres por todos lados, sus pieles, sus cráneos, sus órganos y hasta sus huesos. Así de esta forma parecía que el monstruo había decorado esa pequeña parte del bosque de una manera bastante bizarra y repulsiva. Tantos los soviéticos como el depredador sintieron una gran repulsión, lástima y confusión al ver este comportamiento del monstruo. Pero ambos grupos sabían perfectamente por qué el monstruo devora humanos había hecho tal cosas con los pobres cadáveres de los animales del bosque. Y es que esta decoración visceral y bizarra servía claramente como una fuerte señal de advertencia para todo aquel que se atreviera a estar caminando por este bosque y más si intentaban cazarlo. Tras presenciar unos minutos más tal escenario cruel y sanguinario, ambos grupos siguieron avanzando, determinados a matar al responsable de toda esta carnicería porque estaba claro que lo hacía por placer personal que por supervivencia. Aquel monstruo tenía una mente realmente perversa y desquiciada. Así de esta manera los soviéticos y el Yautja caminaron un rato más siguiendo el rastro de cadáveres y muerte que había dejado el monstruo en su camino. Hasta que finalmente y casi cayendo la noche, hallaron la guarida del monstruo, el cual se trataba de una cueva sumamente enorme y con bastante profundidad al parecer. Los soldados soviéticos antes de entrar al escondite del monstruo, comenzaron a preparar sus armas y su equipo de explosivos. En el caso que no puedan matar al monstruo, lo dejarían encerrado para siempre dentro de su cueva. Mientras tanto el depredador se separaría del grupo de los humanos y procedería a entrar a la guarida del monstruo, porque después de todo aquella criatura es su presa y solamente él tendría el derecho de cazarla y matarla. Así que con esta mentalidad el depredador se adentraría hacia el interior de la cueva. Pero en sus pocas cacerías que había tenido en su corta vida, el depredador había visto con sus propios ojos a terribles criaturas de otros planetas, feroces monstruos de pesadillas, pero definitivamente nunca había visto nada parecido a lo que vería dentro de aquella cueva. El Yautja vería sumamente perturbado y sorprendido a decenas de mujeres de todas las edades siendo utilizadas como criaderos de monstruos. Estas se encontraban atrapadas en una especie de enorme pared hecha de carne humana y de animales, la cual impedía que las mujeres pudieran mover tanto sus brazos como sus piernas. Dichas mujeres estarían siendo fecundadas diariamente para dar a luz en contra de su voluntad a más monstruos similares a la criatura devora humanos. Adicionalmente la criatura le había arrancado todos los dientes y las lenguas a las mujeres, para evitar así que se suicidaran. Y posteriormente estas paredes de carne viviente habían conectado tubos de carne directamente hacia los estómagos de las mujeres para así alimentarlas con carne humana mezclada con otros fluidos e igual en contra de sus voluntades. Tal escena se trataba obviamente de un criadero hecho para crear monstruos a partir de utilizar los cuerpos de las mujeres humanas hasta romperlas y matarlas en este horrible acto. Estas pobres mujeres sufrían un destino muchísimo peor que la propia muerte y el depredador sabía perfectamente esto. Así que en un acto de lástima y compasión empezó a asesinar a todas estas mujeres de forma pacífica para así sacarlas de este horrible sufrimiento de una buena vez por todas y al mismo tiempo iba matando a las crías recién nacidas del monstruo. Pero lo que no sabía el depredador es que esto despertaría la ira y furia de los monstruos, porque en cuestión de pocos segundos decenas de monstruos se dirigían hacia la ubicación del depredador para asesinarlo. El Yautja al sentir un terrible peligro acercándose, decidiría salir de la cueva y enfrentar a la criatura en el exterior para así tener ventaja del entorno porque sabía perfectamente que dentro de la cueva, estaría en gran desventaja. Así que mientras el depredador corría hacia el exterior, una enorme horda de monstruos de diferentes tamaños y formas se encontraban persiguiéndolo. Algunos monstruos tenían formas semi-humanas, otros de animales y algunos más eran prácticamente imposible de reconocer sus formas. Todas esas criaturas son horribles monstruos deformes que desafían cualquier lógica de la naturaleza y de Dios. Prácticamente son abominaciones que nunca debieron de existir ni ahora ni nunca. Tan pronto como el depredador salió de la cueva, la enorme horda de monstruos deformes salieron hacia la superficie.
Los soldados soviéticos se sorprendieron y se aterrorizaron al mismo tiempo al ver la enorme cantidad de monstruos que habían salido y seguían saliendo de la cueva. Estos, sin perder ni un solo segundo, comenzaron a disparar sin ninguna clase de piedad y compasión en contra de los monstruos. Mientras tanto, el depredador se encontraba también luchando en contra de estas abominaciones, pero mientras más asesinaba, más monstruos salían de la cueva. El depredador, usando las máximas capacidades de sus habilidades y armas a su disposición, aún así, para el joven Yautja le es prácticamente imposible asesinar por su propia cuenta a todos los monstruos. Así que, viendo que estaba siendo superado por número, decidió ir a la ubicación de los soldados soviéticos y, en un intento desesperado para acabar con la vida de todas estas criaturas, los soviéticos, al presenciar al depredador combatiendo en contra de las abominaciones mientras se acercaba hacia ellos, decidieron apoyar al joven Yautja. Pese a que no sabían de dónde había salido el depredador, ni mucho menos sabían si era enemigo o aliado. En esos momentos pudieron notar que no era igual que el resto de criaturas devorahumanos, por el simple hecho que parecía que el depredador y ellos compartían el mismo objetivo: matar a estos monstruos de una buena vez por todas. Así que, uniendo fuerzas, tanto los soviéticos como el depredador comenzaron a luchar juntos en una misma posición defensiva, con la esperanza de acabar con la vida de todos estos monstruos. Pero desgraciadamente la gran horda de abominaciones que seguían saliendo de la cueva parecía ser prácticamente infinita. Porque entre más mataban los soviéticos y el depredador, más de esas criaturas aparecían. Eventualmente la batalla se prolongaría tanto tiempo que las municiones de todas sus armas, explosivos y hasta sus propias fuerzas se irían rápidamente acabando. Eventualmente los soldados soviéticos irían muriendo poco a poco a manos de las criaturas. Estas irían destrozando los músculos, carne y huesos de los soviéticos, matándolos de formas realmente brutales y viscerales, despedazando sus cuerpos y devorándolos salvajemente. En poco tiempo morirían todos los soldados, así dejando completamente solo al depredador, el cual ya había sufrido bastante daño a manos de las criaturas y al verse totalmente rodeado y sin manera de escapar. El Yautja decidiría activar su mecanismo de autodestrucción antes de morir, pero sería rápidamente asesinado por los monstruos. Y mientras que las abominaciones se encontraban comiéndose la carne del depredador mientras este aún seguía con vida, el Yautja comenzaría a reír frenéticamente mientras escuchaba el sonido de su bomba de destrucción masiva. Pese a que había caído en combate y fallado en su cacería, sin lugar a dudas, se llevaría la vida de todos estos infames monstruos. Al final la explosión se llevó la vida del depredador y de los monstruos. O quizás no.